Estamos aquí con Reinaldo Carreño Campos, escritor de Mis años azules. Quería preguntarle, si se pudiera resumir en pocas palabras, ¿qué es lo mejor que describe a un hombre multifacético como Reinaldo? La verdad que nunca supe que yo era multifacético. Entonces, cuando escribo, ya sea una canción o un poema o canto, para mí me sale natural. Siempre he escuchado que soy multifacético, pero yo no lo sé. Me da Interesante. como lo Claro, mismo, claro. claro. Es como algo colateral, claro, sería como algo colateral de lo que es su expresión como escritor. Yo creo que soy fundamentalmente un creador, no un escritor. Entonces, creo música, creo poesía, creo historias. Ahora estoy, por ejemplo, en la función de escritor, pero quizás mañana esté en la función de poeta o de compositor de música, etcétera. ¿Mm? Y también como cuido árboles, o sea, lo meto todo en Claro, mi propia vivencia. claro, claro. Reinaldo, ¿qué le llevó a abrazar la escritura y cuáles son sus obras más destacadas? La verdad es que yo nací escribiendo. Me acuerdo que cuando estaba en segundo o tercero básico, escribía historias pequeñas y las vendía. Y como está escrito en el libro, y como soy multifacético, hacía dibujos y abajo del dibujo narraba la historia. Siempre era una niña que era perseguida por un malo y llegaba el bueno, le pegaba al malo y se le salvaba a la niña. Era básico, pero... Pero, ¿no? Y entonces después ya en enseñanza media empecé a escribir historias y a escribir poemas, ya uno más. Siempre tenía una niña de la que me enamoraba, entonces le hacía un poema. Esto fue naciendo. Yo creo que tiene mucho que ver con que uno nace. Cuando una niña de 3 años empieza a saltar, es bailarina. O sea, nunca pensé que yo era un escritor. Hago lo que me nacía. Y desde el punto de vista escritura, el primer libro, Mis dioses quedaron cesantes, es como ha sido siempre como mi hijo predilecto. Porque me abrió puertas, me llevó al extranjero, me llevó digamos, a pensar que yo era un escritor que tenía talento. Y después tengo otros libros que no quiero llamar menores, y tengo un plan para el próximo año de editar estos libros también en un formato físico porque están hechos en fotocopia y tienen que ver más que nada con viajes, sobre todo un viaje a la India que hice y que me sirvió mucho con conferencias que di por América Latina, pero además también con desarrollo humano. Me interesa mucho el tema en un mundo conflictivo, en un mundo caótico, en un mundo que prácticamente no entendemos. Creo que puedo dar herramientas para una mejor convivencia. El tema mío fundamentalmente es la convivencia humana. Este libro de principio a fin habla de la convivencia humana. qué interesantes sus tópicos y las primicias que nos ha regalado. Le quería preguntar, porque es muy bello como la escritura lo cultiva uno de alguna manera. ¿Usted cree que hay algún detonante, además de nacer, para la escritura que usted lleva? Bien, yo creo que todos los seres humanos nacemos con casi todos los talentos. Yo pude haber sido un gran pianista y no lo soy. Pude haber sido un gran tenista y no lo soy. Mis padres me tenían que haber puesto en un curso de tenis a los 2 años. Entonces yo creo que no es que sea algo que, mm, que sea como, oh, hay que trabajar. Si yo soy escritor, por ejemplo, ahora que tengo experiencia, he escrito textos para universidades, qué sé yo, aún así tengo una asesora literaria que reviso párrafo por párrafo y cada día voy aprendiendo. Y va mucho más allá de la coma del punto, va a la semiótica, a cómo se expresa una idea. En el fondo, todas las personas que han hecho algo, yo siempre tengo esta frase, que es la que más me gusta. 1% de inspiración y 99% de transpiración. Y hay gente a veces que no quiere transpirar. Tengo una idea brillante, me gustaría hacer esto, lo otro, pero no transpiran porque hay que dedicarse a trabajar. Y eso es 24/7. Muchas gracias por su respuesta y por su amor a la disciplina de la escritura. No queda otra. En escribir memorias siempre hay un acto de reivindicación o justificación respecto de sí mismo. ¿Qué tan objetiva cree que es la introspección en este caso? Esta pregunta viene profunda. ¿Mm? En una parte del libro, en el capítulo 1, narro algo que me salió como del corazón.
Yo era una persona muy adulta, más de 40, 45, cuando me dijeron que las personas estaban en este mundo para ser feliz. Y yo no tenía la más remota idea. Entonces, cuando era niño, yo no pensaba en ser feliz, sino que pensaba en que me gustaba un pájaro y hacía cosas. Entonces, en este libro, que en realidad está dividido en 4 áreas, la primera área es crónica, la segunda es ensayo, la tercera es música y la cuarta es fotografía. Y tienen el mismo valor. En la parte que usted se refiere es la crónica, donde yo, al ser crónica, simplemente narro cómo fue mi infancia y mi adolescencia. Y no intento reivindicar algo que hoy, que yo hice esto o lo otro. Sin embargo, mi editor, por ejemplo, en su introducción habla de este joven que fue resiliente, que superó adversidades. Y yo digo, "Oh, no me di cuenta que había superado adversidades." Pero realmente sí. O sea, cuando uno no nace, como se dice hoy día, ni en cuna de mimbre ni en cuna de oro, o sea, uno tiene que hacerse un camino. Y la verdad que lo que sí hice quizás lo que sí hice fue ser perseverante. O sea, yo si estudio bien. Si yo cocino bien. Y si camino bien. Es decir, me esfuerzo para hacerlo bien y eso te lleva realmente a un camino. Probablemente quizás sea eso. Si hay algún mensaje, es decirle, por favor, cuando haga algo, persevere, sea constante, hágalo bien, porque si no va a quedar ahí en un mundo, en la multitud. Quizás esa podría ser una reivindicación del esfuerzo y de la perseverancia. Yo creo en eso. Es una muy bella forma de abarcar lo que es la introspección y el esfuerzo de los escritores y en el arte, que esto se da de manera muy complicada, siempre es bastante oportunista quien logra conseguirlo, entonces qué bello que usted crea en el trabajo. Me gustaría hacer un agregado y es Adelante. que creo que grandes obras maravillosas para la humanidad en música, literatura, no se hicieron por exceso de perfeccionismo. Yo cuando escribí mi primer libro tuve un amigo ingeniero, yo trabajaba en un banco y estaba escribiendo el libro que yo veía, qué extraordinario el libro, un señor que sabía mucho más que yo, qué sé yo, el libro nunca lo publicó, porque siempre lo estaba perfeccionando y creía que no estaba bien. Y yo tengo un poco esto, que a veces con mi esposa discuto, yo le digo, mire, sabes que yo lo hago, después lo arreglo, pero no puedo estar esperando a hacer la obra para que la humanidad la conozca. Entonces yo creo que el punto está en ir avanzando y no hacer algo perfecto. La verdad es que me dejó pensando, es como muy interesante pensar en que el perfeccionismo ha derrotado a varios escritores y Es la lepra del creador, la maravillosa su lepra. respuesta, estoy súper de acuerdo. Es un hecho que hay una huella que toda persona deja en su paso por esta vida. Dejarla plasmada en un libro es una forma de decir, pasé por acá y dejé un legado. Sí. No entiendo este tema de que, ay, no importa que se venda mi libro, no importa que mi canción no se cante, no juego así. Yo juego a lo máximo, quiero que la gente cante mis canciones, quiero que la gente recite mis poemas y que lea mi libro. O sea, no consigo un cantante que dice, no, si no importa que haya público. Sí, yo quiero que el legado sea que alguna vez alguien en la vida, ojalá en el corto plazo para que yo lo pueda ver, y diga, mira, en tal lugar alguien cantó mi canción. O en una universidad, como me pasó con libros anteriores, este libro o parte del libro ha sido usado para un diplomado, para un taller, para algo, porque mi primer libro fue usado, por ejemplo, en universidades para cursos de comunicación. Por tanto, sí, sí, realmente espero que sea eso un legado. Eh, pero no lo hago por eso, lo hago porque me gusta, porque me nace. Y si realmente eh, bueno, sabemos que hay obras de pintura, de música que se demoraron 100 años en que alguien las reconociera. No me preocupa mucho eso. Fundamentalmente me gusta lo que hago. Pero también, por supuesto, quiero que la gente lea el libro y cante las canciones. Entre paréntesis, dirigí un grupo llamado Camino y Luz hace unos 40 años, un grupo de música cristiana con canciones compuestas por mí y otra persona que está fallecido, un sacerdote. Y me daba alegría y llegar a una iglesia y que estaban cantando mi canción. Y eso, claro, así que tengo un poco de experiencia en decir, sí, si algún día alguien, estoy en el metro y está leyendo mi libro, ¡ay, qué bueno! Por supuesto que sí.
Bueno, definitivamente el arte se contempla y algo de lo que nos alimentamos los escritores es ver a el receptor contemplando nuestro arte. ¿Considera preocupante los bajos índices de lectura que caracterizan en los tiempos en que vivimos y, según se proyecta, a las generaciones futuras? Esto rebosa la capacidad y el ámbito de un escritor. Va mucho más allá, es un tema excesivamente complejo y por supuesto que me preocupa. Sin embargo, tenemos que recordar qué es el aprendizaje humano y cómo se ha ido desarrollando. Por miles de años nuestra cultura era oral y se le enseñaba a los niños a repetir mantras, oraciones y muy poca gente sabía leer, eran los que estaban al lado del rey, digamos que eran los que escribían, los geógrafos, los escribas, ¿verdad? Después pasamos a una cultura escrita, que es la que yo conocí. De pronto pienso que soy, junto con mi generación, los últimos que realmente somos capaces de escribir, de redactar en términos tradicionales. Nuestros abuelos enamoraban a las abuelas que estaban en Italia o en Arabia con cartas. Ellos se enamoraban por la carta, le decía, te quiero ver, conocerte, Chile es muy bonito, etcétera, ¿verdad? Y ahora, claro, estamos en una transición y con la idea viene fuerte a una cultura visual. Entonces, la pregunta es que yo no tengo respuesta, y tiene respuesta más bien la neurociencia, si en la cultura oral, en la cultura escrita, aprendimos. ¿Qué vamos a aprender ahora en esta cultura visual? Porque según los expertos de neurociencia, las conexiones sinápticas que otorga la lectura son muy distintas a las que otorga la cultura oral o la cultura visual. Sí, para ser más preciso, lamento que haya una baja en la lectura. Pero también creo que están haciendo los tiempos y vamos a tener que aprender simplemente a las nuevas generaciones que van a ser visuales. O sea, ahora todo hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Si no se vio, como que no existió. Y antes era, si no se escribió, no existió. ¿Bien? Y considero, en todo caso, tengo una pequeña diferencia, porque yo viajo mucho. Viajo mucho por ciudades como Linares, Cauquenes, Concepción. Fui a contratar en una librería en Concepción, por ejemplo, un contrato para distribución. Y las personas con las que hablé me dijo, señor, tenemos un aumento de libros. Hace 2 o 3 años está aumentando la lectura en Chile. Ahora, ¿cuánto ha aumentado? No sé. Pero lo que más me preocupa no es la lectura, me preocupa el aumento de la tontera. O sea, de personas que no son capaces de manejar conceptos, no son capaces de expresarse, y eso es más preocupante si la gente lee o no lee, porque ese sería un instrumento. Me preocupa que la gente cree cualquier cosa, estamos en el mundo de la posverdad, si yo lo creo, es verdad, si me dan un argumento racional, pero yo no lo creo, entonces no, porque como bien dijo un científico, la creencia es gratis, no tienes que pensar. En cambio, para un concepto lo tienes que comprender. Eso me preocupa mucho más que si la gente lee o no lee. No obstante, el que las personas no conozcan los conceptos se debe a los bajos índices de lectura. Sí. Me agrada mucho que me cuente que están subiendo los índices de lectura y esto claro que se debe a que aún seguimos sacando libros, aún seguimos combatiendo la ignorancia y se lo agradezco en parte. En eso estamos. Última pregunta, Reinaldo. ¿Qué es lo que viene en el plano literario para un escritor como usted? Esta es la pregunta esperada por mí, porque los futuros lectores tienen que saber que esta es una saga. Este es el primer libro de una saga donde comenzamos cuando yo nazco, en mi infancia, kindergarten, ciencia básica y media, y está en paralelo a la historia de Chile. O sea, junto conmigo van pasando cosas. El siguiente libro, que se llama El niño de los mandados, que está anunciado ahí en La Solapa, continúa con mi familia, con los viajes en tren, y llegamos prácticamente como a los años 70. El tercer libro son mis años de universidad, que yo lo encuentro casi muy interesante porque yo estudié 3 años con Allende y 3 años con Pinochet. Resultado, no aprendí nada. Y ahí vienen otros libros sobre desarrollo humano, y etcétera, y por tanto tengo harto que ofrecer y espero que usted me haga muchas entrevistas para los siguientes libros, Ayelen. Muy agradecido de su entrevista. Muchas gracias. Bueno, estaré esperando con ansias para volverlo a entrevistar y hacerle otras preguntas un tanto complejas también. Ay. Un gusto. Muchas gracias, Ayelen. Muchas gracias.